A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimado televidente, y a todos los que nos ven por las plataformas sociales en su programa A la Luz de la Verdad. Le damos las gracias a Dios, primero que todo, porque nos ha dado una semana más de vida y así también ha permitido que podamos llegar a través de este programa a sus hogares o donde usted también lo considere que nos pueda ver. Gracias por la última visita, gracias por los likes que nos han dado en el programa, se le agradece de verdad porque nos ayuda también a poder ir creciendo y también a poder ir desarrollando esta obra que sin lugar a dudas es de Dios, pero está llamada para todo el mundo. Así que le damos infinitas gracias por todo eso. Bueno, nuevamente está nuestro pastor desde la región metropolitana, quien invita a que pueda saludar a todos los que nos ven. Pastor, que Dios lo bendiga. Bueno, como siempre, gracias a Dios por la misericordia de poder contactar con ustedes, de tenerlo viendo este programa que hacemos con esfuerzo, en la esperanza de poder acercarnos, ¿no es cierto?, en poder recibir noticias de ustedes, en poder tal vez sugerencias de ustedes para este programa que nos parece importante, porque estamos tratando simplemente de cumplir con la palabra de Dios, de predicar el Evangelio del Reino, ¿no? Entonces, bendito sea Dios por la presencia de ustedes, que Dios les guarde y les bendiga, y que podamos tener una buena comunicación en esta hora. El Dios de paz les bendiga. Amén. Bueno, y nuestras direcciones que siempre las mencionamos, www.idnp.cl, donde están nuestros estudios, donde está la información de la iglesia, y el correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com, donde nos puede escribir alguna sugerencia o también dentro de las plataformas sociales, ya sea algún comentario, como lo había dicho anteriormente, algún like por el programa, como se hizo, así que esperando en Dios que todo esto siempre ustedes también lo puedan considerar. Antes de comenzar esta meditación, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados hermanos, estimados amigos, como ya lo dijimos, es grato poder participar con ustedes de la palabra de Dios, principalmente exponiendo lo que nosotros consideramos que es la verdad de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas podemos estar equivocados, estamos mal interpretando los términos de la Sagrada Escritura, siempre en el sentido de que para nosotros lo principal del conocimiento de la verdad de Dios radica, ¿no es cierto?, en aprender a desarrollar el culto de adoración, tal como está escrito en la palabra de Dios. Es curioso que en estos días, que no son muy recurrentes, nos encontramos varias iglesias que no tenemos el mismo pensamiento haciendo la misma cosa. Tras la división del catolicismo a principios del siglo XVI, la iglesia luterana marca el nacimiento de las iglesias protestantes en el mundo, y tal vez el movimiento pentecostal sea el grupo más numeroso y fuerte dentro del mundo protestante en muchos países. Hace algunos días tuve la oportunidad de compartir con un vecino, considerando precisamente estos antecedentes y habiendo tenido la oportunidad de conocer una de sus catedrales acá en Santiago y algunas de sus diferentes citaciones multitudinarias como el Te Deum Angélico, le pregunté por qué se llaman pentecostales. Y él me contestó que la idea surgió en la iglesia del Aposento Alto, donde se había derramado por primera vez el Espíritu Santo en los días de los apóstoles. No hallé una respuesta que fuera muy convincente, pero de todas maneras esa era su forma de pensar y naturalmente la respetamos. Pero eso mismo nos lleva a pensar nuevamente en esto que él nos dijo y tratar de encontrar en su razonamiento también lo que tiene que ver de verdad de Dios en él, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos compartir ahora con ustedes. El domingo 5 de junio, este domingo que viene, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cuna histórica del mundo protestante, celebra la fiesta de Pentecostés. Pero se da el caso que muchos católicos y muchos más protestantes no conocen el origen de la fiesta de Pentecostés, ni son precisamente las iglesias pentecostales las que nos muestran de esta gran reunión, de esta gran citación que hace Dios a su pueblo. Mucho menos la gente sabe por qué se va a celebrar este domingo y no otro, y tampoco sabe cuál es su realidad, su real origen y su verdadero sentido. Se puede considerarse, sin temor a equivocarse, que el nacimiento del pueblo de Israel fue oficialmente el día de Pentecostés, porque 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, a comienzos del tercer mes, Dios los guió al monte Sinaí, y al tercer día de su llegada al lugar, Dios se manifestó a ellos en medio del fuego y la tempestad, como lo señala Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versos 5 al 20, donde respecto a esto, Moisés aconsejaba a los israelíes: guardad, pues, mucho vuestras almas, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Aquí está refiriendo, ¿no es cierto?, a la cita de Pentecostés. Han pasado naturalmente algunos años, ¿no es cierto? Ellos aquí, la cita con Dios fue al comienzo de la salida, han transcurrido 40 años, está en el último tiempo de los días de Moisés. Entonces, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de algún animal que sea de la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se haga arrastrando por la tierra, figura de ningún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios
los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis pueblo por heredad como en este día. Entonces, aquí está, como ya lo dijimos, el último día de Moisés, ¿no es cierto? Los últimos días, aconsejando a Israel que no se olvidara de sus principios, ¿no? Ahora bien, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versos 15 al 21, en el reglamento del culto, encontramos la siguiente orden de Dios. Os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el siguiente día del sábado séptimo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis un nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con este pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de paz. Y el sacerdote lo mecerá en ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los corderos. Indudablemente que todos identificamos en toda esta lectura, ¿no es cierto?, cómo era la forma del reglamento de culto y las leyes del santuario mundano para los días de esta fiesta solemne que es la fiesta de Pentecostés. Según dice, serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en ese mismo día, os será santa convocación, ninguna obra serviréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por todas vuestras edades. Naturalmente, a la letra, ¿no es cierto? Más de alguna vez alguno de nosotros lo puede haber leído. Pero aquí tenemos el mandamiento de Dios con sus instrucciones claramente especificadas de acuerdo a esta fiesta que muchas iglesias, ¿no es cierto?, van a tenerla el domingo. Debemos ubicar el día en que se ofrecía el homer de la ofrenda mecida. ¿Por qué razón? Porque ese es el punto de partida para la contabilidad de las 7 semanas, ¿no es cierto? Y eso se hacía en los días de la fiesta de los ácimos. Se empezaba la cosecha de la cebada. Lo primero que se hacía, se tomaba una gavilla, ¿no es cierto?, como primicia, la cual el sumo pontífice tenía que presentarla delante de Dios. Al siguiente día del sábado semanal que cayera en los días de los panes sin levadura. Esas son consideraciones importantes que tenemos que tener. ¿Cómo se parten? Volvemos a repetir. Está primero la fiesta de la Pascua, al día siguiente, o sea, la solemnidad de la Pascua, al día siguiente, la fiesta de los panes ácimos, ¿no es cierto? El domingo que cae entre esos 7 días, el sacerdote tenía que presentar una gavilla como primicia de la cebada y mecerla delante de Dios, ¿no es cierto? Entonces, desde ese día en adelante, ¿no es cierto?, debían contarse las 7 semanas cumplidas, dice la palabra, ¿no es cierto? Dice, ¿y qué se hacía? Bueno, todas esas cosas que se mencionaban adelante, nosotros tenemos que entenderlas. Indudablemente que los sacrificios de los animales y todas esas cosas son cosas que ya corresponden al pasado que quedó clavado en la cruz. Pero hay cosas que nosotros tenemos que verlas como de carácter simbólico, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando llegamos a esa parte donde dice la Biblia, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicia. Y aquí están estas cosas raras que debemos comentarlas entre nosotros. ¿Por qué si en los capítulos, ¿no es cierto?, del libro de Levítico aparece que la levadura es algo ofensivo en la ofrenda a Dios, ¿no es cierto? Aquí se piden en la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto?, que hayan dos panes amasados, cocidos con levadura,
como presente de primicia a Jehová. O sea, esos dos panes representan primicias, dice, o sea, no es una cosa simple, no es un término singular, primicias, más de uno. Por cierto, estos dos panes con levadura representan dos pueblos en pecado, porque la levadura es, digamos, un sinónimo de pecado. Entonces, ¿quiénes son esos dos pueblos? Esto es Israel actual, ¿no es cierto?, que no tiene el Espíritu de Dios, que no vive dentro de la doctrina, que está en estado vamos a decir, de reservación, ¿no es cierto?, para el día que Dios tiene determinado, tal como lo explica en el libro de Romanos, hasta que se convierta el último gentil, ¿no es cierto? Entonces, ese es un pan representado ese es un pueblo, Israel es un pueblo representado en uno de los panes de leadores. Y el otro es la iglesia de Dios en el mundo, ¿no es cierto? Que indudablemente, aunque las personas estemos delante de la presencia de Dios, algunas iglesias todos los días, otras iglesias algunos días de la semana, nosotros los días sábados, eso no quiere decir que no tengamos pecado. Vamos a llegar con pecado delante de Dios porque el hombre es pecador, de todas maneras. Entonces, esto lo podemos entender mejor cuando leemos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del 1 al 10, ahí está, ¿no es cierto?, el momento en que Dios toma y unifica sus primicias, que son Israel y la humanidad conversa delante de Dios, ¿no? Entonces, además de eso, dice, además de esas cosas materiales, dice, convocaréis en este mismo día. Este día os será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Es un día sábado. Es un día sábado de sombra que llamamos nosotros, ¿no? Que tiene que ver que no cae en día sábado, pero tenemos que guardarla. Y luego el quinto punto, que es importante tenerlo presente, dice que ahí dice la Biblia específicamente, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por todas vuestras edades. Entonces aquí tenemos varias cosas claras, ¿no es cierto? La fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto?, tiene una forma de encontrar cuándo hacerla, porque es una fiesta movible dentro del calendario religioso de Dios, ¿no es cierto? Tiene una simbología que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la esperanza que tenemos, ¿no es cierto?, de recibir el Espíritu Santo y sean condenados nuestros pecados definitivamente, tanto nosotros como la nación de Israel en el tiempo del fin. Ahora, el otro punto importante es que Dios habla, ¿no es cierto?, que estos panes con levadura representan primicias a Jehová. Y esto tiene que ver con lo que la humanidad no entiende ahora. Dios no está queriendo ahora salvar la humanidad. Dios está queriendo que la humanidad comprenda. Las personas que están siendo llamadas ahora son estas personas que son primicias de Jehová, ¿no es cierto?, las que serán parte del gobierno de Dios en el tiempo del fin. Por cierto, estos dos panes con levadura representan estos dos pueblos. Convocaré ese mismo día, será santa convocación, ya lo vimos, que es estatuto perpetuo. Esta particular fiesta, ¿no es cierto?, que vamos a tener el domingo, dice, conmemora en primer lugar la data de la ley en el monte de Sinaí. Luego conmemora la llegada del Espíritu Santo a la iglesia del Nuevo Pacto, ¿no es cierto?, porque Israel, salvo contadas personas, no tuvieron ellos el Espíritu Santo. Anuncia la recepción del Espíritu Santo y la redención de Israel. Todas estas cosas, todos estos 7 puntos, dice, tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que Dios tiene determinado para que nosotros lo tengamos presente. Entonces, cuando nos convoquemos el día domingo, nos convocaremos porque en primer lugar es un mandamiento de carácter perpetuo, ¿cierto? Para nosotros ese día domingo es un día en que no debemos preocuparnos de ninguna labor material, como estamos acostumbrados, es un día santo para Dios en esa ocasión. Por eso que es importante que nosotros reconozcamos esto. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Las iglesias hablan de tener el Espíritu Santo y critican a nuestra iglesia porque nosotros, según ellos, no tenemos el Espíritu Santo. Pero lo primero de todas estas cosas es, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué significa, primero, poder lograr el Espíritu Santo? En Juan, ¿no es cierto? En Juan capítulo 14, hablando de nuestro propio Señor Jesucristo, dice,
si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ya había estado con Él y era bueno para la iglesia que estuviera nuestro Señor Jesucristo presente en el tiempo, ¿no es cierto?, cuando Él separó a esas 12 personas que constituyeron los 12 apóstoles. Entonces dice, guardemos su mandamiento, le decía, y Él va a rogar al Padre y Él va a dar otro Consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre, no como Él que vino y tuvo que volver. Dice, ¿cuál va a ser este Consolador? El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios tiene que tener esta característica que tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios, y eso no está pasando en la actualidad. Entonces, estos son puntos importantes que nosotros tenemos que tener presentes. Ahora bien, hemos llegado a un punto tal de confusión en el mundo cristiano que la gente no conoce qué es el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias, partiendo de la iglesia madre, que es la iglesia católica romana, ¿cierto?, propician ellos el conocimiento de que el Espíritu Santo es una persona de lo que ellos llaman la Trinidad. Y en la Biblia, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, no existe tal Trinidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, al leer el capítulo 4 del libro Apocalipsis, nos encontramos ahí, ¿no es cierto?, como el apóstol Juan, en visión, está delante del trono de Dios, y ahí ve al Padre, ¿no es cierto?, sentado en el trono majestuoso de su grandeza, ¿no es cierto?, como el ser más supremo de todo, porque ahí está Él. Después aparece, dice, como un cordero, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, ¿no es cierto? Y después aparece millares de ángeles, ¿no es cierto?, de arcángeles, de querubines y serafines, pero en ningún momento ese capítulo que se ha encargado de mostrarnos lo que es verdaderamente el trono de Dios, aparece la persona del Espíritu Santo. Porque naturalmente cuando está Juan viendo una visión de lo que es el trono de Dios, ¿cierto?, está inspirado por el Espíritu de Dios, se le están revelando las cosas y no aparece el tercer personaje del Espíritu Santo. Ahora cuando nosotros vemos, por ejemplo, las situaciones cómo se ha manifestado el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que cuando Él ya retornaba, después de haber estado 40 días con sus discípulos, ¿no es cierto?, y va a retornar a su Padre, esto fue antes de ser crucificado, dice que sopló sobre ellos para que tuvieran el Espíritu Santo, pero no la manifestación grande del Espíritu Santo, sino que una porción del Espíritu Santo que los pudiera contener en ese momento tan crítico cuando Él desaparece crucificado en la cruz, ¿no es cierto? Entonces indudablemente que debieron haber ahí mucha confusión en ello, ¿no es cierto?, porque Él murió. Y también mucha murmuración de la gente, mucha burla de la gente que haya muerto su maestro. Entonces, para que pudiera soportar esa gran presión que significaba para ellos estar sin Dios y reunidos como los apóstoles de Jesucristo, indudablemente que necesitaban el Espíritu Santo y Él sopló sobre ellos. Pero no fue todo el Espíritu Santo que debían recibir, porque el Espíritu Santo, dice, lo recibieron precisamente el día 50, después de la partida, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El día 50 lo recibieron cuando ellos estaban en el aposento alto. Y ahí fue una situación milagrosa. No apareció una persona. Eso es lo importante para nosotros, porque si había de manifestarse el Espíritu Santo, debía haberse manifestado en persona para que la gente lo viera, para que creyéramos los que no creemos que el Espíritu Santo es persona. Pero no apareció el Espíritu Santo, ¿no? Sino que dice que hubo un estruendo, dice, como un viento fuerte. En muchas partes de la Sagrada Escritura es identificado el Espíritu Santo como un viento. Cuando Jesús sopla sobre su discípulo, es un viento, dice. Y aquí nuevamente dice como un gran estruendo como un viento que llenó toda la casa y aparecieron las llamas de fuego.
Entonces, no dice la Biblia en ninguna parte que el Espíritu Santo es una persona. ¿Quién trajo esto? Indudablemente que la Iglesia Católica Apostólica colocó la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto?, que no se ha podido probar en ninguna parte. Incluso, ¿no es cierto?, se sabe que en 1 Juan capítulo 5, donde aparece, ¿no es cierto?, a la posible persona de la Trinidad, ¿no es cierto?, hay varios estudios que dicen que ese es un verso agregado a la Sagrada Escritura, porque el verso fue verdaderamente cambiado. Entonces, es importante que ustedes conozcan esas cosas, ¿no es cierto?, y que podamos conocer un poco más de la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos del reglamento de culto, no hablamos de cosas que a nosotros se nos vienen a la cabeza, que creemos o que estamos tratando de imitar a Israel. No, estamos hablando de estas cosas que están escritas para el nuevo pacto. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el nuevo pacto, celebrando la iglesia del nuevo pacto, celebrando, ¿no es cierto?, un mandamiento antiguo, un mandamiento de Israel. ¿Por qué quiere decir eso? Eso es lo que debemos discutir y conocerlos ahora nosotros. ¿Qué significa? Y para mí lo más puntual es que la sociedad debe conocer, ¿no es cierto?, la esencia de la razón por la cual recibimos el Espíritu Santo. Cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto? Entonces, Él va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve, ni le conoce. Mas nosotros, dice, lo conocemos porque está el Espíritu Santo en los que guardan sus mandamientos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estimados amigos, ¿no es cierto?, estimados oyentes, es importante darse cuenta de cómo está manifiesto el error de la sociedad religiosa actual, del cristianismo actual, lleno de confusión, montado en doctrinas de mentira que salen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se separaron, ¿no es cierto? Yo nunca me voy a olvidar, por ejemplo, las palabras del hombre que propició el quiebre de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, Martín Lutero, cuando con un montón de personas, ¿no es cierto?, dice que salía a las calles a gritar, ¿no es cierto?, la Biblia, solamente la Biblia, pero las iglesias protestantes ahora, ¿no es cierto?, que son subsidiarias de lo que fue la iglesia luterana, indudablemente que tienen el mismo pensamiento, pero no conocen la Biblia, no enseñan la Biblia, ¿no es cierto? Ya lo vimos en un estudio anterior, la situación que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la forma de adoración en los tres primeros meses de la iglesia, establecido por Dios. Prontamente, tal vez en la próxima semana, va a aparecer la parte final de ese estudio, donde vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la fiesta de fin de año, porque el ciclo de la fiesta santa de Dios está dividido en dos grupos. La primera, ¿no es cierto?, que es Pascua, Ácimo, Pentecostés, ¿no es cierto? Y finalmente dice trompeta, expiación, cabaña, el día del juicio final. Estas son las cosas que nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que tener opinión sobre ellas. Y el propósito de la iglesia es precisamente eso, que ustedes lean nuestros artículos y que nos digan en qué estamos equivocados. Eso es lo principal para nosotros. Porque si estamos equivocados, como lo hemos dicho tantas veces ya, nuestra obligación es cambiar. No podemos seguir con una porfía humana, ¿no es cierto?, porque eso no nos hace hijos de Dios. Si oyereis mi voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dijo Dios en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, reprendiendo a Israel. No endurezcáis vuestros corazones como lo hiciste en el desierto, el día que lo tentaron, estimados hermanos, en el desierto. Entonces Dios no acepta estas cosas, ni somos nosotros personas, somos seres que podamos combatir con Dios. Por eso que es importante que aprendamos a conocerlo, ¿no es cierto?, aprendamos a obedecerlo y aprendamos a respetar su palabra y aprendamos qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Porque Él dijo, yo soy el camino, no, nadie va al Padre si no es por mí. Y ejemplos he dado para que como yo anduve, vosotros también andéis. Que el Señor te Padre bendiga.
Bueno, sin duda, una importante meditación acerca de lo que significa Pentecostés. Nuestra comunidad siempre ha mencionado y ha nombrado la Biblia por su totalidad. Estos simbolismos que representa a través también de Israel, lo que significa en el Nuevo Pacto, lo que es Pentecostés, lo que son estos dos panes. Sin duda esta sombra, como dice Colosenses, nos ayudan también a poder racionalizar de mejor manera lo que es ser un verdadero hijo de Dios y también cumplir los mandamientos tan importantes, porque hoy día Pentecostés, sin duda, es el derramamiento del Espíritu Santo que ha caído sobre la iglesia de Dios, y sin duda, si es la iglesia de Dios, debemos guardar sus mandamientos, como también así lo expresó nuestro pastor. Ha sido una importante meditación en este fin de semana importante que vamos a tener, la iglesia de Dios a nivel del mundo. Espero que también podamos ir mayormente profundizando. Ustedes, si tienen dudas, me imagino yo que las tendrán, profundicen a través del correo, a través de los mensajes, a través de las redes sociales. Lo importante es que haya la comunicación de poder también ir para que crezcamos todos juntos a través de este conocimiento tan importante que Dios, por su misericordia, le ha entregado a la iglesia de Dios. Así que ha sido una importante meditación. Pastor, por favor, lo invito a que se pueda despedir de todas las personas. Amén. Bueno, gracias a Dios por haber podido conversar con ustedes, ¿no es cierto? Y plantear nuestro pensamiento respecto a lo que significa la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Es abrir una puerta para que ustedes puedan, digamos, también darnos sus opiniones respecto a estas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Porque si, por supuesto, usted ha oído el llamado a Dios, Dios lo quiere en el camino de la verdad. Si este es el camino de la verdad, aquí va a tener que llegar un día. No hoy ni mañana, solo Dios lo sabe. Pero lo importante es no renegar de la verdad que está escrita. Uno puede pedir perdón a Dios por no comprender su verdad, perdón a Dios por no tener el carácter para cumplirla, ¿no es cierto? Pero no puede renegar de las cosas que están escritas, ¿no? Ha sido grato para mí poder conversar con ustedes. El Dios de paz les bendiga y les guarde durante este tiempo. Les seguimos así también invitando a través de nuestra página web www.idnb.cl y por nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Que tenga una hermosa semana y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Un abrazo enorme para toda la iglesia. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.